Aleluya. Amén. Puede sentarse, amado hermano. Pues damos gracias al Señor. Mire, ya va avanzando esto, ¿verdad? Poco a poco. Y yo creo que se siente uno raro estando aquí, ¿verdad? A ver qué pasa más adelante, ¿verdad? A ver si me acostumbro a estar aquí arriba, si no, me voy a bajar. Vengo así de este color para que usted sepa que pronto vamos a estrenar cafetería, ¿verdad? Nada más es un presagio de la bendición de este domingo, amén. Así que tenía que anunciárselo de alguna manera y esta es la manera más extraordinaria que pude encontrar, ¿verdad? Amén. Quisiera platicar con usted entonces acerca de algunas cosas que el Señor ponía en mi corazón. Yo sé que hemos dejado algunos temas pendientes, ¿verdad? Como muchos otros que no han estado, pero quiero avanzar. Déjeme recordarle que la venida del Señor Jesucristo está pronta. Amén. La venida del Señor cada día está más cercana y nosotros tenemos definitivamente que buscar de su presencia, tenemos que buscarle a Él, tenemos que indagar en Él, en su palabra. Usted y yo necesitamos, hermano, urgentemente necesitamos buscar del Señor. Urgentemente necesitamos buscar su palabra. Urgentemente necesitamos cada día acercarnos a Él. Amén. Urgentemente, hermano, nosotros tenemos que allegarnos a lo que su Espíritu dice, hablar con su Espíritu, procurar estar en comunión con Él. Lo necesitamos, definitivamente lo necesitamos. Porque lo que el Señor viene a buscar, lo que el Señor va a llevarse, y aún a los que ya se han ido, aún los que han sido ya llevados en la muerte primera, hermano, tuvieron que haber estado en Cristo. Amén. Y cuando hablamos de estar en Cristo implica muchas cosas. Y yo quiero entonces entrar a platicar con usted acerca de este tema, el cual pues yo le titulé Los en Cristo, ¿verdad? Es decir, la palabra, la frase que es en Cristo es la que quisiera analizar con usted. ¿Por qué la necesidad de que sea en Cristo? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué el Señor hace énfasis en decir que sea en Cristo? Y no solamente con Cristo, ¿verdad? Ni para Cristo, porque muchas veces nosotros podemos, hermano, estar con Él, caminar con Él, pero la verdad es de que necesitamos estar en Él. Amén. Y ese en Cristo implica muchas cosas y yo quiero entonces que usted y yo podamos platicar acerca de esto. La palabra en la Biblia no solamente es como para nosotros, ¿verdad? Aunque es sobreentendido que el decir en está implícito que va dentro de, ¿verdad? Que está ahí. Ahora la situación es que en el griego, por ejemplo, es la palabra 1519, para quien quiera buscarlo en el Strong Concordance, es la palabra eis o eis, E-I-S, ¿verdad? Y oiga lo que esto dice y me llamó muchísimo la atención porque creo que entonces esa frase o esas letras, en, tienen muchísima influencia cuando se habla las cosas en Cristo. Amén. Y entonces dice la palabra, dice esta en el 15:19 del griego, la palabra eis dice que es una preposición primaria, que significa a o adentro, indicando el punto alcanzado o al cual se ha entrado. Eso implica un lugar, es decir, al decir el punto alcanzado o entrado, implica lugar, tiempo,
o también figurativamente puede ser propósito. Y cuando se habla de eso, se habla también de frases como, por ejemplo, perecer, siempre, entrar, alcanzar. Y oiga bien esto, a menudo usado en composición con el mismo sentido general. Pero al decir sentido general es estar adentro, ¿verdad? Pero solo con verbos. Y eso fue lo que me llamó la atención. Solamente con verbos. La preposición en este caso, la preposición en de eis se utiliza solo con verbos. Es decir, donde hay una acción. Amén. Se me queda viendo así como que expresan movimientos. Eso es lo que está diciendo ahí. Que expresa movimientos. La palabra en que expresa movimientos. Y entonces, cuando yo empiezo a analizar, me doy cuenta que la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1, y tal vez alguien lo puede buscar para poder leerlo, usted se va a encontrar, obviamente, y yo creo que ya muchos lo saben, ¿va? O lo sabemos, que Jesucristo es el Verbo. Hasta alguien por ahí canta, ¿verdad? Que Jesucristo o que Jesús es verbo y no sustantivo, ¿verdad? Eso sí se lo sabe, ¿va? La Biblia no, pero el canto sí. Ok, entonces la canción se la sabe. Pero en cierta forma, la expresión como lo hace esta persona, tiene toda la razón. Él es el verbo, no es un verbo, Él es el verbo. Amén. Y entonces, cuando ¿alguien lo tiene? Ya. Amén. Si quiere lo lee, por favor, hermano. Dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Oiga, desde el principio ya existía, porque estaba con Dios. ¿Y qué más? Y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Entonces ya existía, es decir, siempre ha existido, porque desde el principio estaba con Dios. Y aparte de eso, Él era Dios. Y es, ¿verdad? Obviamente. Amén. Amén. Leamos, terminemos la frase. La lectura. El 2, el siguiente es Él estaba en el principio con Dios. Ajá. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de Él, lo que ha sido hecho, fue hecho. Amén. Entonces, todas las cosas fueron hechas por Él, en Él y para Él, porque Él es el Verbo. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar las frases de la Biblia, hay muchas, pero yo quiero dejarle en su corazón algunas nada más. Cuando nosotros empezamos a analizar las frases que habla de en Cristo, entonces nos damos cuenta que va acompañada por ese verbo, que es Cristo mismo, el cual desde el inicio estaba con el Padre, estaba con Dios, y es Dios. Y entonces empezamos a ver nosotros, hermano, las cosas que ahora son necesarias para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque aún le decía que los que están en Cristo, los que han muerto en Cristo, esos van a resucitar primero. Pero la situación está en que tuvieron que haber estado en Cristo. Es decir, acompañando al verbo. Y cuando acompaña al verbo es porque el verbo está produciendo. Al decir en, el verbo está produciendo una acción. Se está produciendo un accionar. Cuando se acompaña el en, el estar dentro, es decir, es algo así como un motor. Un motor que está en su automóvil. Es decir, está adentro de su automóvil. Pero que lo hace, que lo lleva y que lo trae. La carcasa es prácticamente lo que va y viene. Pero está el motor está ahí, está funcionando.
Y claro, dentro del motor hay muchas cosas que hacen que ese motor funcione naturalmente, ¿va? Una de ellas, pues, es la gasolina, etcétera. Y entonces ahí podríamos nosotros empezar a ver el accionar para un verbo. Amén. Y esto, ahorita tal vez no me estoy dando bien a entender, pero lo vamos a ver por medio de la Escritura, porque todos aquellos que aún conociendo la muerte, estamos en Cristo, vamos a poder resucitar primero. Y la Biblia dice, bienaventurados aquellos que estuvieron o que tienen parte en la primera resurrección, porque de estos ya no se enseñoreará más la segunda muerte. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, entonces, empecemos a analizarlo. Mire, Romanos 3:24. Tal vez si alguien lo tiene desde el 21, se lo voy a agradecer para que lo leamos con ese contexto. Solo levante su manita ahí y que le lleven el micrófono, ¿verdad? Romanos 3, del 21 al 24, por favor. Amén. Pero ahora apártate de la ley. Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vale, entonces, ¿de qué está hablando? Cuando dice de la redención dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Pero cuando leemos desde el 21, nos damos cuenta nosotros, hermano, que está diciendo que la manifestación de Dios para poder nosotros llegar a este estado de justificación se tuvo que dar a través de la fe que estaba en Cristo, que obviamente Cristo mismo es la fe. Y entonces es un proceso en el que el Señor Jesucristo toma de la fe, o más bien, la fe misma desciende, dada por el Padre, y esa fe se transforma en gracia. Y entonces esa gracia que nosotros hemos recibido, hablamos de la gracia hace unos días, ¿se recuerda? Y esa gracia entonces, hermano, el Señor la transforma para nosotros en una justificación gratuita. Ahora, ¿cómo nosotros entonces somos justificados? Claro, la Biblia dice, justificados pues por la fe. La fe que es Cristo mismo. Pero cuando me remito a este pasaje de Romanos 3:24, dice también que siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mire, hermano, aquí toma precisamente el momento en el que el estar en Cristo Jesús, o el en Cristo Jesús, toma el verbo que es la redención. La redención prácticamente se torna o se vuelve en la acción que Cristo Jesús hizo para que entonces todo aquel que crea en Él, todo aquel que se tome de la redención de Él, entonces venga a recibir la gracia, el accionar de la gracia para su justificación. No sé si me estoy dando a entender. No, de plano que no, porque si no me hubiera dicho amén. Cuando nosotros vemos, y perdóname, me voy a bajar, hermano, porque me siento algo raro. La cosa es que nosotros necesitamos, hermano bendito, poder estar en Cristo. Es decir, su redención es la que nos tiene que llevar a nosotros, hermano. Nadie, lo voy a poner así. Mire, nadie puede absolutamente ser justificado si no es a través, gracias hermano, si no es a través de la gracia de Cristo Jesús. ¿Sí me doy a entender?
O sea, nadie puede ser justificado, porque la Biblia dice que, ahí lo está diciendo, delante de Dios somos justificados gratuitamente. Es decir, nadie puede llegar con justificaciones, porque la Biblia dice que todas nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. Ahora, si todas nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia, en otras versiones dice aún más fuerte que son como trapos de un menstruo o de menstruación de una mujer. Entonces, nosotros necesitamos, hermano amado, llegar a entender, a tomar para nuestras vidas la redención. Es decir, ninguno que quiere llegar al Padre, ninguno que quiera ser justificado, ninguno va a poder serlo si no es que se toma del acto de redención de Cristo Jesús. Porque por eso es en Cristo. La redención solamente está en Él. El acto, la acción de redención solamente pudo haber sido a través de Cristo Jesús. Y de nadie más. Porque hermano, ¿quién más pudo dar la vida? Sino solamente Él. ¿Y sabe por qué? Porque eso ya estaba escrito en el libro. Es decir, de Él, por eso desde el verso 21 dice que fue dado a través de los tiempos, ya se había profetizado, ya se había dicho que el Señor iba a venir. Y que iba a ser, hermano, el Cordero inmolado. Ahora, ¿sabe qué terrible es ver que mucha gente, le parece tan sencillo, le parece tan, ¿cómo le dijera? Lo voy a poner así, tan sin gracia, tan poco esfuerzo, reconocer la redención en Cristo Jesús. Que por eso empiezan, hermano, a querer hacer, acciones por sí mismo para poder alcanzar algo en Él, y eso no se puede. Porque, hermano, la única manera de poder ser justificados ante el Padre, vuelvo a repetirlo, es a través de esa acción de redención, del pago que el Señor Jesucristo dio. Entonces mucha gente no se acerca al Señor porque piensa que tiene que hacer algo Él. Y realmente nosotros no podemos hacer nada aunque quisiéramos. Entonces mire, sus esfuerzos y mis esfuerzos, hermano, para poder ser justificados justificados delante del Padre, definitivamente no tienen ningún valor. No tienen ningún valor. Ni el de ninguno. Por eso es que no se trata de irse de rodillas hasta algún lugar, ¿va? Ni tampoco se trata de estarse sajando, ni tampoco se trata de ningún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Ni siquiera, óigame bien, ni siquiera cuando usted y yo, claro, tendríamos que tocar otras cosas, pero ni siquiera cuando usted y yo hacemos el esfuerzo por llegar a este lugar, nos podría justificar delante de Dios. No se puede. El único lugar donde se puede es en Cristo, porque su redención, el pago que Él dio, hermano, fue una acción que el Verbo mismo tuvo que tomar para que entonces todo aquel que reconozca la redención, que reconozca ese pago, que reconozca que no puede pagarlo, que no hubiese podido pagar para su propia salvación, está en Cristo Jesús. Entonces usted y yo, hermano, tenemos que meternos a la redención. Y cuando digo tenemos que meternos a la redención es que todos los días de nuestra vida debemos de reconocer que si no fuese por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos ser salvos. Entonces, ¿qué le quiero recordar en esta noche? Le quiero recordar, hermano, que usted y yo debemos de acercarnos a la cruz de Cristo todos los días. Todos los días debemos nosotros de llegar delante de la cruz de Cristo. Y por favor, no estoy hablando de un crucifijo. Estoy hablando, hermano, de entender la redención, el pago de nuestros pecados, de librarnos de la muerte y del pecado
a través de la cruz, a través de ese bendito sacrificio del Cordero Santo. Pero mire qué fácil es que a nosotros se nos olvide que somos salvos. Y nosotros pensamos muchas veces, hermano, y de hecho a mí, yo soy el primero, ¿verdad? Tal vez a usted no, a uno porque es bien pecador, pero a usted no. A uno, ¿cómo se le olvida llegar ante los pies de la cruz? Y darle gracias al Señor y decirle, gracias Señor por ese sacrificio tan extraordinario que tú hiciste por mí. Es que mire hermano, yo sinceramente le quiero poner la importancia al sacrificio en la cruz del Calvario. Incluso como cristianos muchas veces decimos, oh sí, la cruz la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo Jesús, pero ¿qué valor tiene para nosotros eso? Porque a veces, hermano, nosotros valoramos más los dones que tenemos de parte de Dios para nuestra vida y valoramos menos el sacrificio de Cristo Jesús. Porque hay mucha gente que le importa que le aplaudan, que le importa que le digan, que lo feliciten, hermano, por los dones que tiene de parte de Dios. Yo platicaba con alguien en alguna oportunidad y le decía, hermano, analízate bien para qué querés dar a conocer tus dones. Porque al final de todo los dones son de Dios. Él los dio. Y le voy a decir algo, nos van a pedir cuentas de esos dones. Porque el Señor dice que Él dio a unos 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. ¿Y qué pasó? Se fue. Y regresó y pidió cuentas de ello. Bueno, pero eso será tema de otro día. El asunto es que muchas veces valoramos tanto, digamos, el servicio, y no estoy diciendo que no hay que servir. Usted sabe que el que no sirve, ¿verdad? Que una de las cosas que demuestran el amor hacia Dios es nuestro servicio, definitivamente. De hecho, fue lo que el Señor dijo a través de Moisés a Faraón. Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Para que me sirva. Para eso. Entonces, para demostrar su amor para conmigo, es el servicio. Eso es lo que el Señor le dijo. Ahora, entiendo que el servicio es algo extraordinario que tenemos que tener en nuestra vida, pero sabe una cosa, si algo tenemos que valorar nosotros, es el momento en el que tuvimos un encuentro por primera vez delante de la cruz del Calvario con Cristo Jesús. Delante del Cordero que fue inmolado, delante del Cordero que vimos, que contemplamos, hermano. Yo no sé cómo fue el momento en el que usted le entregó su corazón a Cristo Jesús. Y si no ha tenido ese encuentro con Cristo Jesús, hermano amado, yo le recomiendo que lo tenga. Hoy es una buena noche para que usted venga y le diga al Señor, Señor, perdóname, yo he venido pero no te conozco. El mismo Job decía, yo antes de oídas nada más te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo le quiero decir a usted, hermano amado, que nosotros necesitamos, si no hemos tenido un encuentro delante de la cruz del Calvario con Cristo Jesús, debemos de tener eso. Porque si no, no vamos a valorar la redención, no vamos a saber cuánto costó. Hay un cántico que dice, nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en esa cruz. Algo así dice, pero usted lo canta mejor que yo. La cosa es, nunca sabremos ¿cuánto costó? ¿Cuánto le costó al Señor Jesús? Mire, hermano, hágame un favor. ¿Me quiere hacer un favor? Cierre sus ojos un minuto, nada más, un segundo. Solo cierre sus ojos un segundo. Y usted ponga, por favor, por un momento, a trabajar su imaginación. Que claro, es solo imaginación para nosotros, pero fue una realidad. Pero ponga usted su mirada en este momento, ahí, en el momento en el que a nuestro amado lo estaban lacerando. Solo déjeme decirle algo, mientras usted tiene sus ojos cerrados. Le voy a decir algunas cosas nada más para que usted y yo nos demos cuenta que es incalculable el precio, la redención que Él nos dio. 1, a Él le pusieron una corona de espinas sobre su cabeza. Algunos historiadores y algunas personas que han estudiado eso dicen más o menos que cada una de esas espinas tenían aproximadamente 2 pulgadas de largo.
Y que cuando se la pusieron sobre su cabeza, aparte de todo eso, tomaron, dice la Biblia, una vara y empezaron a pegarle sobre la cabeza, es decir, se la estaban hundiendo, se la hundieron sobre su cabeza. Después de eso, obviamente, o antes de eso, ya lo habían lacerado, ya lo habían latigado. La cantidad de latigazos que le dieron exactamente no lo sé, pero lo que sí es que como quienes lo castigaron fueron los romanos. Y el castigo de los romanos cuando latigaban a los presos y a aquellas personas que estaban condenadas, no era un látigo normal. Es decir, no era solamente el látigo en sí, sino que la terminación tenía en algunas oportunidades algunos huesos, algunos pequeños huesos, y en otras oportunidades tenía amarrados pequeños fragmentos de hierro, o pequeños fragmentos también de piedras, y entonces cuando se enredaba en la piel de aquella persona a la que lo estaban lacerando, y jalaban de retorno para volver a darle un siguiente latigazo, rasgaba, se metía por completo en la piel de aquel reo o de aquel que estaban latigando, y rasgaba la piel. Después de eso, no bastando eso, yo solamente quiero que usted y yo entendamos que la redención en Cristo, hermano, tiene un valor extraordinario que no podemos olvidar. Después de eso, dice la palabra, que tomaron, hermano, un manto y se lo pusieron encima. Lo avergonzaron porque lo desnudaron por completo. No bastando eso, lo sacaron del pretorio, se lo llevaron a él y aproximadamente hay 3 kilómetros, es decir, 1 milla y algún poco más, casi 2 millas de distancia entre el lugar donde lo habían lacerado y el lugar donde lo iban a poner en la cruz. Y todo ese trayecto había una multitud que lo escupía, que tomaban sus barbas y se las arrancaban con todo y piel. Hermano, sinceramente es algo indescriptible. No hay manera de poder agradecer a Dios por esas cosas. De verdad. Y no bastándoles toda esa atrocidad que estaban haciendo con él, le pegaban de puñetazos durante ese trayecto. Otros con manos abiertas le pegaban en su rostro, porque la Biblia dice que lo abofeteaban. Y llegando a aquel lugar, lo ponen sobre la cruz del Calvario y lo clavan en aquel lugar. Y ahí lo dejaron. Lo exhibieron. Pero ¿sabe qué? Ese era el pago por usted y por mí. Para que hoy, a través de lo que la palabra dice, nosotros podamos estar en Cristo Jesús. Que ahora podamos meternos en Él. Que podamos vivir en Él. Que alcancemos un lugar en Él. Pero ¿sabe? No se nos debe olvidar jamás el precio de la redención. Y hoy nosotros podemos ser justificados gratuitamente. Gratuitamente. Por eso. Por ese sacrificio tan terrible que se dio aquel día en aquel lugar. Y abra sus ojos. Yo no le quiero, por ningún motivo, quiero manosear su alma. No es eso, ni sus sentimientos. Yo lo que anhelo con todo mi corazón es que usted y yo podamos estar, entendamos que en Cristo Jesús
que a través de esa acción de Él, nosotros alcanzamos salvación, hermano. Alcanzamos salvación. Y es que, yo no sé, de veras, hermano, solamente, creo yo, solamente el día o que nos vayamos, o que partamos de esta tierra, entenderemos a cabalidad el momento en el que nosotros llegamos y dijimos un día: Señor, yo reconozco que en esa redención, que por la redención en Cristo, es que mis pecados son perdonados y que soy justificado para con el Padre. Ese en Cristo es extraordinario, pero extraordinario, porque mediante la redención que es en Cristo Jesús, nosotros entonces, por su gracia, alcanzamos la justificación, porque la fe fue manifestada a nuestras vidas. ¿Amén? ¿Sí me doy a entender? Ok. Sigamos. Romanos 6:3. Dice la palabra del Señor: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? No sé cuántos han ido a los discipulados. Yo espero que todos, ¿verdad?, podamos asistir a los discipulados, pero se recuerda que quizá unos 3 o 4 discipulados atrás se hablaron de los bautismos, ¿verdad? Y uno de los bautismos era el bautismo en Cristo, ¿verdad? Ok, entonces aquí está hablando Romanos 6 y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús? Tal vez si alguien tiene el verso 4, porque me interesaría hacer esa diferencia entre el ser bautizado en Cristo Jesús y el bautismo que el verso 4 habla. ¿Amén? ¿Qué dice? Amén. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ok, léete el verso 3 y 4, juntos, por favor. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ok, entonces mire pues, el verso 4 dice que a través del bautismo, es decir, el bautismo en agua, nosotros ahí somos sepultados, ¿sí? Pero después de ser sepultados, mire qué tremendo, y ahorita le voy a contar algo. Por ejemplo, o más bien se lo voy a contar de una vez. Por ejemplo, para los judíos, cuando alguno de ellos, reconoce a Cristo Jesús como Mesías, como Salvador, entonces los de su casa hacen un sepelio. ¿Sabe qué es un sepelio? ¿Ah? Es decir, hacen un entierro, pues, ¿verdad? Lo velan, ponen ahí, no, tal vez no una caja, ¿verdad? Pero no sé qué hagan, no sé qué pongan, pero para ellos él está muerto. Para ellos él está muerto. Y no tiene derecho ya nunca más a nada. Digamos, de herencia ni de nada. Él está muerto. Yo conocí a un hombre así, allá en Monterrey, hace muchos años. Y él me dijo, a mí, yo estuve presente, me dijo, en mi sepultura, cuando reconocí a Cristo Jesús como Mesías. Porque yo me paré en las afueras de la casa, me dijo él, y vi que todos llegaron. Toda mi familia, dice él, llegaron. Y entonces ahí me sepultaron. Y todos salieron. Y nadie me habló. Porque para ellos yo estoy muerto.
haber reconocido a Jesús, dice él, como mi Salvador, para ellos yo estoy muerto. Entonces, cuando yo me acordaba de eso, entendí esto. Porque dice ahí, o no, en el verso, volví a leer el verso 4, por favor. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Por tanto, hemos sido sepultados, ¿qué? Dice, con él. Con él. Para muerte. Por medio del bautismo para muerte, a fin de cómo Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre. Así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces dése cuenta, mire, cuando uno se bautiza, es decir, tuvimos el encuentro con la redención. Después de eso nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, ahí nos sepultan. Pero esa sepultura es para llegar a la muerte. Ahí no morimos. Ahí solo nos sepultaron. Porque cuando somos sepultados en Él, entonces estamos dispuestos a morir para el mundo, al pecado. Y entonces, hermano, ahí empieza, en la sepultura, empieza el camino al bautismo en Cristo Jesús. El primer paso, yo sé que alguien podría decir, no hermano, porque la Biblia dice que hay un solo bautismo. Sí, hay un solo bautismo, pero es en facetas. Porque cuando se habla de bautismo, la palabra bautismo es la palabra baptizo. Que baptizo lo que significa es sumergir en repetidas ocasiones una prenda para cambiarle de color. ¿Usted alguna vez tiñó algo de otro color? ¿Se recuerda que de repente uno decía, esta camisa blanca ya no me gusta, la quiero convertir en roja, va? La metía ahí en añilina, ¿verdad? No sé cómo se llama en otros lados, pero la metía uno ahí. Los muchachos de ahora ya no, ¿va? Porque aquí, hermano, no les gusta una, la tiran y van a comprar otra. Pero el asunto es que la metía uno y la sacaba. Todavía está rosa. La volvía a dejar otra vez ahí, otro su día. Y la volvía a sacar, ya está un poquito más roja, pero todavía no es el color que quiero, y ahí la dejaba. Entonces, eso es bautizo. Es sumergir repetidamente. Entonces, si es un solo bautismo, sí, es un solo bautismo, pero es repetidamente en una cosa, en otra, en otra, en otra. El primer paso del bautismo es el bautismo en agua. Ahí lo sepultaron. ¿Por qué? Porque incluso cuando usted llega y dice, fíjese que me convertí al Señor, te prefería borracho, mujeriego, 7 suelas, así te queríamos. Y no pandereta, aleluya. ¿A alguien le pasó eso? Hermano, lo desechan a uno de su casa. Pero esa es la sepultura. Pero aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, otra faceta del bautismo? Porque ahora ya no, si no hubiera especificado el apóstol ahí que era el bautismo en agua. Y ahí no está diciendo, ahí está diciendo bautizados en Cristo Jesús. Hemos sido bautizados en su muerte. Entonces, ¿cuál es ese bautismo en Cristo Jesús? Por favor, si alguien me puede buscar Filipenses capítulo 2, verso 8, se lo voy a agradecer y que lo lea así. Con voz de mando y con trompeta de Dios. Filipenses 2:8. Sí, por favor. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Aquí dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Vuelva a leer otra vez, por favor. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok, entonces, ¿cuál es ese bautismo? ¿Cómo se llega a la muerte en Cristo Jesús? Muriendo uno mismo. ¿Cómo dice ahí? Humillándose, haciéndose obediente. Entonces, nosotros, ¿cómo acciona? ¿Cómo acciona ese en Cristo Jesús? Bautizados
en Cristo Jesús. ¿Cuál es la acción? Humillándose y obedeciendo. Y entonces uno empieza a morir. Porque hermano, mire, ¿acaso es fácil obedecer a la palabra? Es difícil. Pero cuando uno empieza a obedecer, fíjese que el Señor Jesús, hermano, Él sabía cuál era, por qué había sido enviado. Por eso cuando dice habla de propósito en la vida. Entonces, si usted quiere y yo queremos estar es decir, metidos adentro en Cristo, tenemos que entender que debemos de obedecer. Obedecer. Me gustó una expresión que alguien dijo oyendo una predicación. Nosotros cuando iniciamos de niños en la escuela era el ABC. Ahora en Cristo Jesús cuando nacemos de nuevo es obedece. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. El obedecer. Y ahí vamos muriendo en Cristo Jesús. Dice que se humilló. Hermano, levánteme la mano, por favor. ¿A quién le gusta ser humillado? A ninguno. ¿A quién le gusta humillarse? A ninguno. Pero ¿sabe qué? Debemos de hacerlo para estar en Cristo Jesús. Adentro. ¿Quiere usted estar adentro de Él? Entonces humillémonos. Mire, le voy a dar un ejemplo. A veces no nos gusta, pero dice la palabra, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que a su tiempo el Señor os exalte. Ahora cuando hablamos, por ejemplo, de la mano tiene muchos significados, pero digamos, uno de los tantos significados es los ministerios, representados obviamente en hombres. Ahora, fácil es, si la Biblia dice que cómo podemos amar nosotros al que no vemos si nos cuesta amar al que vemos. También entonces se puede aplicar para cómo podemos decir nosotros que nos sujetamos al que no vemos si no nos sujetamos al que vemos. Mientras que nos llevemos así bien, ¿verdad? Donde usted y yo nos tratemos como amigos, como lo que usted quiera, todo muy bien. Vamos encaminados, dicen algunos, ¿verdad? Vamos bien. Pero no vaya a ser una situación de ordenanza, porque entonces las cosas se transforman. Voy a ser más claro, cuando se le da una orden, la situación se torna difícil. Entonces, no, mire pastor, yo creo que hasta ahí estábamos bien, pero ya que usted me dé órdenes, eso ya es otra cosa. Entonces dice uno, pero y no dice pues que la obediencia, el bautismo en Cristo Jesús es humillarse. Por lo menos uno dice por favor, va. Hay quienes no. Pero aún así, usted ve que el Señor Jesús se humilló, hermano, al grado de llegar a la cruz. Y esa es su muerte. Porque ¿acaso era malhechor? ¿Acaso él justamente lo habían puesto para que muriera en la cruz del Calvario? No, fue injustificado completamente. Aún Pilato, y lo he dicho en algunas ocasiones, aún Pilato le dijo, yo tengo potestad para poderte soltar. Sí, le dijo, pero no tuvieras ninguna autoridad sobre mí si el Padre no te lo hubiera dado. Entonces, ¿qué estaba reconociendo? Que el Padre le había dado autoridad a ese señor ahí, para que lo retuviera y lo mandara hasta la cruz, porque ahí tenía que cumplir el propósito de Dios. Entonces, fíjese hermano, que nosotros deberíamos de aprender a ser bautizados en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren ser bautizados en Cristo? Voy a volver a repetirlo, pero piénselo.
¿Cuántos quieren ser bautizados en Cristo Jesús? Padre, los hermanos que levantaron su mano y dijeron amén, quieren ser bautizados en ti. ¿Cómo? Humillándonos. Entonces no se vaya a molestar cuando en alguna oportunidad usted escuche, hermano, vaya a hacer tal cosa. Es que lo que pasa es de que el pastor ya se le subió el púlpito a la cabeza. Bueno, no, él se subió en el púlpito. No es eso. Es que hay situaciones en las que uno tiene que ordenar. Claro, con modo, ¿va? Porque tampoco es de que tronándole los dedos y como que uno es chuchito, ¿va? No, tampoco. Pero es que nosotros sí nos humillamos. Aunque esto es para los matrimonios, ¿verdad? Pero, hermanas, es fácil sujetarse a su esposo. Solo 2 están casadas aquí. Hermanas, es fácil sujetarse a su esposo. Pero fíjese que la Biblia dice que debemos de sujetarnos. Bueno, pues nosotros a Cristo Jesús, peor todavía. Nos cae más dura la viga todavía. Esposos, ¿a cuánto nos gusta sujetarnos al Señor Jesucristo? Ninguno está casado aquí, hombre. Qué bárbaros. Sí. Entonces, mire, hermano, nosotros necesitamos morir, ser bautizados en Cristo Jesús. Obediencia aún hasta la cruz. Nada fácil, hermano, definitivamente. Ok, sigamos porque ¿cuánto tiempo tengo todavía? O llevo más bien, ¿no? 45 minutos, gracias, amigo. Entonces, obedecer hasta llegar a la muerte de nuestra voluntad y el cumplimiento de su voluntad. Entiéndase también propósito de su vida. Yo ya le he dicho, usted no está calentando una silla aquí. Usted tiene un propósito. Usted no es un ups de sus papás, ¿verdad? Ni tampoco es el resultado de una mala operación en su papá o en su mamá. Usted, hermano, no es una falla del doctor. Usted está aquí porque Dios lo envió con un propósito específico. Pero hay que, ¿sabe? Hoy entendí cómo es que uno entiende el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe cómo uno entiende? ¿O cuándo es que uno logra entender el propósito de su vida? Cuando uno se muere a su voluntad. Si es que le voy a decir algo, mire hermano, usted se pone delante de un muerto y usted le habla y le habla y le habla y le pone atención. ¿Sí? Y no contesta, no es contestón. Porque es que cuando Dios nos está hablando a nosotros de su propósito, sí, Señor, pero fíjate que lo que pasa es de que, mira, yo tengo una gran necesidad. Espérate, te voy a explicar. Es que fíjate que lo que pasa es de que me hacen falta pantalones, Señor. No, que mira que lo que pasa es de que ya aumentaron la colegiatura. Mira que mi esposa quiere estos 100 vestidos, no le alcanzan. Dice que quiere uno nuevo ahora para el aniversario. Señor, ¿qué hacemos? Y el Señor tratando de explicarle su voluntad, su propósito. No es sino hasta que uno muere a su voluntad y entonces uno escucha cuál es la voluntad de Dios. Fíjese que el Señor Jesús, hermano, fue difícil para él estar en el Getsemaní. Dice la Biblia que 3 veces... las primeras 2, y aún la tercera le dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, si hay otra manera de beberla, esto era lo que le estaba diciendo, ayúdame. No habrá otro camino, no habrá otra manera de salvar a esta gente. Pero hasta la última vez, murió a su voluntad.
Y él le dijo, doblegó pues por completo su voluntad, porque su voluntad ya había venido muriendo durante todo el proceso de obediencia que él tuvo que desarrollar. Mire, uno de los procesos más difíciles ha de haber sido sabiéndose él, porque a los 12 años él sabía quién era. Sí, él le dijo a sus padres, pues de la tierra, ¿verdad? Adoptivos. Sus padres adoptivos, les dijo él, ¿no saben ustedes que en la casa o en los negocios de mi padre me conviene estar? Entonces ya sabía quién era. Pero ¿sabe qué? Como estaba en un proceso de muerte, entonces él tuvo que someterse a la autoridad de sus padres de esta tierra. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Ahora nosotros tenemos que morir en nuestra voluntad. A veces nosotros queremos, mire, uno dice, y esto por favor tengamos cuidado, yo le pido con todo mi corazón, no es fácil, definitivamente que no es fácil, pero muchas veces nosotros decimos, esto es de Dios, y en el camino uno se da cuenta que es de Dios me guarda y sigo adelante porque me muero. Sí, hermano. Porque muchas veces nuestro emocionalismo y nuestra voluntad viva nos hace ver que como que es de Dios. Pero estamos, Señor, gracias por lo que me dice el Señor. Eso no es gracias, Señor. Eso no es gracias, Señor. Y uno se va, gracias, Señor, gracias, Señor, y se va. Y el Señor, eso no era mío. Esa no era mi voluntad. Pero bueno, ahí te espero aquí al rato. Porque al rato llega uno, Señor, pero si todo parecía, sí, pero no me oíste. No te esperaste a que viniera la respuesta a tu vida. Y entonces, hermano, ahí uno se da cuenta que su voluntad todavía está viva. Pero el Señor Jesús dijo, Padre, ¿es posible que pase? ¿Habrá una manera diferente para que pase esta copa de mí? Y yo me imagino que el Padre obviamente le debe haber respondido, no, mijo, no hay. Entonces que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando uno muere, sabe cuál es la voluntad de Dios. Mire, solo le voy a leer algunos otros nada más, ya no nos da tiempo a más. Pero Romanos 8, 1 y 2 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero oiga, ¿cómo? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces usted y yo, hermano, claro, ninguna condenación hay, porque muchos agarran ese verso para escudarse en ello, en tener libertinaje y hacer lo que se les da la gana y decir, pero si ninguna condenación hay en Dios, en Cristo Jesús, para los que hemos venido a Él. Sí, papito, pero no has leído la parte B, que dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y entonces ya ahí es en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros sabemos que estamos en y que ninguna condenación viene contra nosotros? ¿Ah? Cuando nosotros estamos viviendo conforme al Espíritu. ¿Qué significa la palabra conforme, hermano? ¿Ah? La palabra conforme es tomar la forma de. La palabra conforme es tener la forma de. Usted ha visto que cuando hacen las galletas de animalitos, entonces es conforme al molde. Es decir, hubo un molde y ahí metieron la masa y agarró la forma de ese molde. Así es en Cristo. Cuando dice conforme al Espíritu es a la manera del molde del Espíritu. Así debemos de andar.
para que entonces no haya ninguna condenación. Porque ¿qué lengua se pudo levantar en contra de Cristo Jesús? Ninguna. Dice la palabra que nosotros condenaremos a toda lengua que se levanta en contra de nosotros, pero que ninguna lengua nos puede condenar a nosotros. Sí, pero si estamos conforme, si tenemos la forma del Espíritu. Pero si andamos en la pura carne, todas las lenguas lo hacen a uno pedazos, hermano. Entonces usted y yo necesitamos la vida conforme al Espíritu para estar en Cristo Jesús y que no haya ninguna condenación. No queremos ninguna condenación, entonces estemos en Cristo Jesús, pero conforme, teniendo la forma del Espíritu. Termino. No, todavía no termino. Oh, sí. Verso 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros somos santificados en Cristo Jesús? Según este verso. ¿Ok? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar, ¿qué? Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué debemos de hacer para nosotros estar santificados en Cristo Jesús? Invocar el nombre del Señor. Donde usted esté, debemos de invocar el nombre del Señor. Cuando hablamos de invocar el nombre del Señor es no avergonzarnos del nombre del Señor en donde quiera que estemos. Le quiero hacer una pregunta así bien sencilla y usted respóndame si sí o si no, ya será usted. Hermano, cuando usted llega a un lugar para comer, ¿qué hace? Orar antes de comer, ¿verdad? Pero fíjese que hay gente que llega y se sienta, hermano, como los demás, a comer. Se le olvidó orar. ¿Sabe por qué? Bueno, no a todos, ¿verdad? A algunos porque sí se les olvidó, pero a otros porque les da pena, porque les da vergüenza. Entonces ahí no invocan el nombre del Señor. Y por eso no se santifican. Y por eso después pueden tener algún problema con la comida. Porque la Biblia dice que muchas de las comidas están sacrificadas a los ídolos. Pero otro día hablamos de eso. 1 Corintios capítulo 4 verso 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tenéis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces, para estar en Cristo tenemos que ser engendrados por el Evangelio. Tenemos que tener un mentor, un padre mentor, para que nosotros podamos recibir la palabra y ser engendrados por medio del Evangelio para estar en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en este caso, para los que me han aceptado a mí como su padre mentor en la enseñanza, en la doctrina, por eso es un padre doctrinal, ¿verdad? Uno como padre, porque el padre obviamente engendra, enseña, transmite, etcétera. Entonces, cuando la gente ha adoptado, ha aceptado la paternidad de uno en la enseñanza, entonces empieza a estar en Cristo Jesús y el Evangelio empieza a transformarlo. Pero mientras tanto no. ¿Por qué? Y claro, a mí no me molesta, ¿verdad? A mí no me molesta porque eso es un trabajo del Espíritu. Pero el que no, muchas veces viene, oye y se va. Pero entra por un oído, sale por otro. O muchas veces se escucha, pero no atiende. Porque solamente si está el pastor, entonces me detengo. Pero no es eso. No es eso. ¿Cuántos de aquí somos hijos, hermano? Todos, ¿verdad? Pero yo le aseguro que cuando usted iba de repente de pinta o de capiuza, como decíamos en mi pueblo, ¿verdad? ¿De pinta? Dicen algunos. Bueno, cuando se salía de la escuela y no recibía clases, pues no sé cómo se dice eso.
¿Ah? Skip. Ah, va. Cuando se volvía Skippy, ¿verdad? Se iba. Solo los hermanos que se acuerdan de Skippy saben lo que dije, ¿va? Skippy era un canguro así que salía antes en la tele. Cuando la gente se esquipeaba, dicen aquí, ¿va? Cuando la gente se iba de la escuela. Le puedo hacer una pregunta indiscreta. ¿Cuántos se fueron de capiuza, de pinta o de Skippy de su escuela? Los muchachos no levanten la mano porque les van a dar una tremenda tunda hoy en la noche. Pero los que ya pasamos esa temporada de escuela. Bueno, hermano, ¿sabe qué? Cuando usted se fue, pero iba, hermano, tal vez allá a jugar maquinitas, ¿va? Y ya estaba ahí en las maquinitas, pero empezaba a ver por todos lados y decía, ¿a qué hora se aparece mi papá por aquí? O alguien que me conozca y le diga. Hermano, uno decía, ah, Dios mío. Así jugaba Pac-Man, ¿eh? ¿Sabe? Eso es porque cuando se recibe esa paternidad, como dice el apóstol Pablo, donde quiera que uno vaya, como el evangelio está metido y hay una enseñanza, se teme al Padre de los cielos, pero también se teme al Padre que lo engendró por medio de la doctrina. Hace poquito estábamos aquí con los hermanos, y una persona llegó y empezamos a platicar, ¿va?, de algunas cosas, y él me dijo, no, es que, mire, me dijo, yo hubiera podido conseguir todas las cosas que usted necesita aquí en la iglesia, pero fíjese que lo que pasa es de que quienes me la ofrecían, porque hasta de gratis me la ofrecieron, me dijo, y no de poquito, me dijo, de montón, pero yo me acordé, me dijo, que usted predicó un día que habían algunos que agarraban las cosas del trabajo. Y entonces dije, no, de plano para la casa de Dios no va a querer el pastor. Y tenés razón, le dije yo. ¿Y sabe qué es lo peor? Me dijo. Que cada vez que no he podido agarrar un montón de cosas porque usted dijo eso, me dijo. Dije, oh, gloria a Dios, el Espíritu está haciendo una obra tremenda, ¿va? Bueno, y por último, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Los que están en Cristo, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas, hermano, van pasando, van siendo quitadas de nuestras vidas. Y en Él todo está siendo hecho nuevo, se está renovando cada día nuestra mente, nuestra vida y todo, hermano, la vana manera de vivir de nuestros padres, las malas cosas que nosotros teníamos van quedando atrás, si estamos en Cristo Jesús. Póngase de pie en esta noche, por favor, en el nombre de Jesús se lo ruego. Pero hoy quizá una de las cosas que sí me gustaría hacer por un par de minutos nada más es que ahí donde usted está, hermano amado, le pueda decir, Señor, yo quiero estar en ti. Así dígale, Señor, yo quiero estar en ti. Estar en Él implica todo esto que hemos hablado. Y más todavía, nos faltan muchas cosas por analizar. Pero sabe una cosa, cuando estamos en Cristo Jesús, aún si nos tocase pasar la muerte primera, la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que si usted y yo, hermano, usted y yo ya no le podemos tener miedo a la segunda muerte. A la primera, de alguna manera nuestro cuerpo es débil, definitivamente. Pero a la segunda muerte ya no. ¿Sabe por qué? Porque simple y sencillamente esa redención, ese pago por su vida, por su alma y por mi alma, nos hace estar en Cristo confiados y saber que nosotros vamos a donde Él está. Porque Él quiere que estemos en Él y luego Él nos va a meter en el Padre para siempre.
Pero hoy en esta noche, en el nombre de Jesús, yo le ruego que por un instante nada más usted le pueda decir: Señor, yo quiero vivir en ti, quiero vivir en Cristo Jesús. Quiero hacer las cosas que en Cristo Jesús son necesarias para que entonces la acción del Verbo en mi vida se haga presente. Y yo alcance entonces con ello las bendiciones del Padre. Y aunque nos tocase ver esta primera muerte de este cuerpo, seguramente en su venida resucitaremos primero. Y nunca más tendremos temor de una segunda muerte, porque estaremos para siempre en Él y con Él, porque hemos sido hechos para Él. Padre, yo te doy gracias en esta preciosa noche que tú nos has concedido. Bendigo a tu pueblo, Señor, y yo declaro, Señor, con todo mi corazón, que de aquí en adelante nosotros vamos a vivir en ti. Que nosotros vamos a buscar por el Espíritu estar en ti para siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amado Dios, que el Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer de vivir en Cristo Jesús. Y estar entonces y permanecer en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor.